Relaciones Exteriores tiene que trabajar con la gente de aquí de Estados Unidos para poder detenerlo, no llamarlo voluntariamente a que se entregue, porque si hacen eso lo mismo él puede seguir presentando un recurso tras recurso tras recurso y muy difícil que lo puedan llevar a Lima, Alejandro Toledo. Y vamos a ir con la información política para conocer lo que viene ocurriendo con el expresidente Alejandro Toledo Manrique, porque teníamos la información hace algunos días de que el día viernes, ayer, le tocaba entregarse a la justicia, pero Donald Portocarrero, corresponsal de Exitoso en Estados Unidos, nos va a ampliar esta información. ¿Cómo estás, Donald? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches para ti, Katiuska. Todavía para mí es la tarde, las 6 de la tarde con 5 minutos aquí en California. Como ya sabemos y ya hemos estado informando en el pasado, hay muchos argumentos legales que Alejandro Toledo está utilizando para prolongar su estancia aquí en Estados Unidos. ¿Ya? Y esta noticia de que él no se presentó el día de ayer viernes a la corte, ya es una noticia que ya yo lo sabía el día jueves. El día jueves teníamos la noticia de que Alejandro Toledo había presentado, los abogados de Alejandro había presentado una moción para no presentarse a la corte, no entregarse a la corte, y eso fue al noveno circuito, a la corte del noveno circuito aquí en San Francisco. Y en la corte del noveno circuito, ¿qué ha hecho? Suspender la detención de Toledo y dar una audiencia para él para dentro de 2 semanas. Si dentro de 2 semanas Alejandro Toledo vuelve a presentar un documento o no se presenta a la corte, va a pasar que se va a volver a hacer una nueva cita y esta rutina puede seguir por mucho tiempo. Yo estuve en contacto con gente que está muy allegada a Toledo aquí en el norte de California, que es en la área donde él vive, en Palos Verdes, cerca de San Francisco, y sus amigos muy cercanos a él me dijeron: Donald, es muy difícil que lo lleven a Alejandro Toledo al Perú. Ya hay muchos argumentos que se van a seguir utilizando. Y esto también es un llamado para las autoridades peruanas. Yo miré un reportaje que le hicieron al ministro de Justicia, y el ministro de Justicia, muy suelto de huesos, dijo que muy pronto lo tengo a Toledo acá, que está 100% seguro. Tiene que informarse primero para dar una noticia de esa naturaleza, Miluska. Y eso me apena. Y los fiscales, porque ahorita este caso de Toledo ya no está en manos de un fiscal, está en manos de las autoridades peruanas del Departamento de Migración, o sea, las Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores tiene que trabajar con la gente de aquí de Estados Unidos para poder detenerlo, no llamarlo voluntariamente a que se entregue, porque si hacen eso lo mismo él puede seguir presentando un recurso tras recurso tras recurso y muy difícil que lo puedan llevar a Lima, Alejandro Toledo. Es una opinión mía, puede ser que sea diferente, Miluska. Así es, incluso hay un video que está circulando por las redes sociales donde se ha captado a Alejandro Toledo con su esposa Elian Cara almorzando, saliendo de la corte de San Francisco. No sé si tú lo has podido ver, Donald. Sí lo he visto. Es un video que lo vieron en la calle de San Francisco, sí, caminando por la calle de San Francisco, no exactamente caminando por la corte, no saliendo de la corte. Ya probablemente simplemente sea un argumento de él, pero Alejandro Toledo camina libremente por aquí, por el norte de California. Él no está detenido en su casa, no tiene un grillete en las piernas que le impida salir a largas distancias. ¿Ya? Él sigue caminando normalmente acá. Y va a seguir caminando normalmente aquí en los Estados Unidos. Ahora, recordemos una cosa, Miluska. Alejandro Toledo es residente, no estoy seguro en ese aspecto, pero estoy seguro que Alejandro es residente de Estados Unidos. Pero probablemente Alejandro Toledo sea ciudadano de Estados Unidos. ¿Ya? Y si él es ciudadano de Estados Unidos, va a estar muy difícil que le puedan llevar a Perú a un ciudadano americano, ya cuando no hay un delito comprobado, o las cortes de Estados Unidos no están juzgándole por el delito que Alejandro Toledo cometió allá en Perú. Sin embargo, aquí, Donald, te contaré, bueno, te repito que soy Katiuska, pues te contaré de que muchos exprocuradores, Silvana Carrión, la procuradora ad hoc
de este caso Lavajato, ellos aseguran que va a venir Alejandro Toledo, que la suerte ya está echada. Pero cada vez que hay una decisión, entre comillas, final, el juez Thomas Hickson presenta apelaciones con un argumento nuevo. Correcto, son apelaciones. Esta apelación de Alejandro Toledo, como te repito, está en el circuito de la novena corte en San Francisco, ¿ya? Pero hay otros circuitos más que si esta instancia él la gana en esta corte, o no se presenta, o el juez no quiere sancionarlo, no lo quiere capturar, ya va a haber otra instancia más. Y esto va a ir prolongándose. Eso es lo que me dijeron los amigos íntimos de Toledo a mí. ¿Ya? Conozco a gente que está muy allegada a Alejandro Toledo, que conoce muy bien del caso, ¿ya? Y cuando les hablé, bueno, ellos saben que yo soy corresponsal de Radio Exitosa aquí en Estados Unidos. Bueno, dice, a Exitosa no hay problema de decirlo. Ellos me cuentan la verdad, ¿ya? Pero a otros medios no lo quieren decir lo mismo. Pero conmigo sí se han sincerado, y esto está pasando y lo que va a seguir pasando. Yo dudo de que Alejandro Toledo llegue pronto a Perú. Hay gran probabilidad de que Alejandro Toledo siga haciendo apelaciones y va a retrasarse mucho. ¿Que algún día va a ir? Probablemente que sí. Pero por ahora, no lo esperen. Bien, Donald. Muy sincero y muy contundente lo que tú nos dices, y es que aquí tú podrás comprender que las autoridades nos vienen ilusionando. Recuerdas que en febrero fue casi contundente. Ya en unos meses viene Alejandro Toledo, en febrero ya se aprobó la extradición, luego presentó una apelación con el argumento de que por la crisis política él no podía exponerse, luego presenta otro, ayer se conoció de que ha presentado 2 nuevas apelaciones, entonces cada vez vemos más lejano. Incluso algunos decían, ya se viene preparando el penal de Barbadillo aquí en Ate para que pueda convivir con el señor Castillo y con el expresidente Alberto Fujimori, entonces estamos bastante lejanos a ello. Justamente lo que te dije hace un minuto. A mí me parece una irresponsabilidad de un ministro de Justicia que no conozca un poquito las leyes de Estados Unidos, ya, para este caso, ya, o para cualquier otro caso. Él tenía que haberse primero informado bien cuál va a ser el paso que puede seguir Alejandro Toledo. Y conociendo los pasos que puede seguir, no puede aventurarse a decir Alejandro Toledo se le captura el día viernes, ¿ok? O se entrega el día viernes. Voluntariamente Alejandro Toledo no se va a entregar a una corte. Por más que la corte le diga, preséntate, ya, o tienes que presentarte tal día a esta corte. No se va a presentar voluntariamente para ser detenido. Puede presentarse voluntariamente para ir a escuchar una apelación o un argumento del juez o del fiscal del caso aquí en Estados Unidos. Puede ser que se presente de esa manera. Pero si ese juez no le captura mientras él está en la corte, Alejandro Toledo nunca va a regresar. Va a pasar lo mismo cuando empezó todo este caso acá. Estuvimos nosotros cubriendo la noticia hace algunos años cuando Alejandro Toledo fue detenido aquí en California. ¿Ya? ¿Y qué ha hecho? Sus argumentos. Salió de la cárcel, le dieron el derecho de ser un reo en su casa, y está pasando lo que está pasando ahora. Vamos a vivir apelaciones tras apelaciones, probablemente hasta que este caso se termine por tardía, ¿no? No lo sé. Esperemos que las autoridades peruanas realmente trabajen el caso, ya con sus similares de las autoridades aquí en Estados Unidos, para que Alejandro Toledo pueda estar allá. Y otra cosa más, preocuparse si Alejandro Toledo es o no es ciudadano americano. Si es un ciudadano americano, tiene mucho más derechos que un residente americano. Yo sé que Alejandro es residente americano. Él siempre nos mostró, cuando era presidente, que era solamente residente. Conociéndole a Alejandro Toledo, muy probablemente que muchos años atrás se haya hecho ciudadano americano, porque tenemos la doble nacionalidad. Los que somos peruanos podemos ser ciudadanos americanos, así como lo soy yo. Yo soy peruano, tengo un pasaporte peruano, tengo un ID peruano, tengo un DNI peruano, pero también tengo un ID americano y un pasaporte americano, porque obtuve la nacionalidad de este país. Y eso puede suceder también con Alejandro Toledo.